Hola David, ¿qué tal? Hola, buenas, Joserra. Muy bien. Mira, oye, quería felicitarte por el podcast anterior, por el programa anterior que grabamos, El Tai Chi no es para viejos, que tuvo mucha aceptación en el iVoox y en las redes sociales. Pero quería comentarte que creo que tú ya viste alguno de los comentarios que nos hicieron, que varios de los oyentes nos pedían que también se abordase el tema de la marcialidad dentro del Tai Chi. Quería saber si te venía bien o tenías previsto que hablásemos de la marcialidad dentro del Tai Chi, en la práctica cotidiana del Tai Chi y en la práctica cotidiana nuestra del día a día. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien, muy bien. De hecho, es una pregunta muy acertada porque la mayoría de participantes o principiantes que se acercan a la práctica del Tai Chi desconocen esta faceta y se llevan una sorpresa. En plan, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Se esperaban pues unos movimientos suaves y sin, no sé, como una coreografía o algún baile, un tipo de gimnasia, y realmente lo que están practicando sin saberlo es un arte marcial. Tú sueles poner siempre un ejemplo que me gusta mucho, que es el de la navaja suiza, ¿no? Es un arte marcial, pero que es un multifunciones, que sirve para mucho más que para hacer solo ejercicio o solo artes marciales. Tiene muchas más funcionalidades. Sí, para mí efectivamente, es multidisciplinar. Tú te puedes enfocar en aquello que tú quieras potenciar, pero tienes varias facetas en las que trabajar. Sí, al final es un poco según tus necesidades, te enfocas en la herramienta que quieres utilizar o potenciar para tu propio beneficio. Por ejemplo, pues vale como para buscar la relajación, para centrarte en ti mismo, parar el ritmo frenético que tenemos, también como una herramienta es un crecimiento y un autoconocimiento personal. Se trata de una vía de crecimiento y de desarrollo personal, básicamente. Ahora bien, estamos hablando de la marcialidad, que sería como el cuchillo de la navaja suiza, es decir, la herramienta principal y la que le dio origen. Si quitamos la práctica desde o enfocado, mejor no dicho no enfocado, sino en base a la práctica marcial, que ya veremos luego, lo vamos a desarrollar mejor, sería como de la navaja suiza, pues en vez de utilizar el cuchillo, pues eso, un sacacorchos para cortar. Es decir, no estás utilizando todo el potencial, ni siquiera el potencial objetivo que tiene. A mí la verdad que hablar de marcialidad, yo reconozco que soy de los del grupo de personas practicantes de Tai Chi que cuando les hablan de marcialidad me pongo nervioso y entro en tensión, ¿eh? Sobre todo al principio. Ya después de los años, con mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha práctica, me voy cada vez relajando más en la marcialidad, pero me cuesta un montón. Pensando, ¿no?, del tema de la marcialidad, sí, a mí lo que me venía a la cabeza es militar, ejército, violencia, fuerza, agresividad. Supongo que inconscientemente me genera mucha tensión en la práctica de la marcialidad del Tai Chi. Sí, eso es una apreciación y una aproximación que tienen muchos participantes y practicantes. Porque no, quizás por nuestro punto de vista sobre el tema de la marcialidad, ¿no? Como tú bien dices, lo asociamos a un tema militar y siempre estamos o tenemos en la cabeza las guerras y la ofensiva. Pero no lo sé, pero puede ser que en una primera instancia las primeras milicias lo que fueron grupos de personas que se encargaban de proteger a la comunidad de agentes invasores, de animales, es decir, de preservar un poco la paz. Fíjate que vamos un poco en contra de lo que primeramente podíamos pensar, de la ofensiva a preservar la paz. Y si me permites, esto, mira, el Tai Chi tiene mucha, por no decir toda, influencia taoísta. Y he encontrado una serie de párrafos, de poemas del Tao Te Ching que hablan un poco o que podemos enfocar sobre este aspecto y que nos cambia un poco el punto de vista sobre la violencia y su uso en el Tai Chi. Te leo, por ejemplo, en el poema número 78 dice así: el hombre cuando nace es débil y suave, cuando muere es duro y fuerte. Así con todas las cosas. Los árboles y plantas al principio son suaves y débiles, luego secas y marchitas.
la fuerza y la firmeza se asocian con la muerte, la debilidad y la suavidad con la vida. Así que quien usa la fuerza no conquista. Por tanto, el mejor lugar es lo débil y suave, no lo fuerte y firme. ¿Sí? Por lo tanto, este primer párrafo ya nos está indicando que nuestro objetivo nunca es generar fuerza, entendiéndose fuerza como una fuerza opresiva o violenta. Y tengo un segundo párrafo también que dice algo así como: el sabio no tiene mente inflexible, es capaz de comprender la mente de los demás. Para aquellos que son buenos, seré bueno. Para aquellos que no son buenos, también seré bueno. Eso es virtuoso. Para aquellos que son sinceros, seré sincero. Para aquellos que no son sinceros, también seré sincero. Eso es sinceridad. El sabio parece indeciso y mantiene su mente en una indiferencia total a los demás. La gente lo escucha y lo mira, y él lidia con ellos como niños. Es decir, está evitando cualquier uso de fuerza verbal o física. Qué bonito, está muy bien, me ha encantado. Sí, es que eso llevado a la práctica del Tai Chi es hacer el ejercicio desde la máxima relajación y serenidad posible, ¿no? Que sin embargo es la parte que cuando se pone en práctica la forma, la postura, entrar en contacto con la otra persona, al agarrarla, al hacer un poco más de presión o fuerza a la otra persona para que pueda desarrollar la técnica, es lo que a su vez crea un bloqueo. Es decir, cuanto más me relajo, más me tenso. O sea, cuanto más me tengo que relajar, más me tensiono. O sea, más fuerza, en lugar de ir a la paz del ejército, como tú dices, buscar la paz que busca el ejército, ¿no? Que es mantener la paz, lo que me sale es la tensión y la fuerza. Que al final creo que por contagio, por lo que sea, si yo me tensiono a la otra parte sin pretenderlo, ¿eh? Sí, al final lo que está sucediendo ahí es que tú tienes... Puede ocurrir dos cosas. Una, tienes un ansia de vencer al oponente, entonces siempre asociamos el vencer con aplicar más fuerza. Si alguien me grita, yo grito más fuerte. O bien también una propia inseguridad de no ser capaz de salir de esa situación. Entonces, la importancia de la práctica de la marcialidad, que también es como defensa personal, digamos que tiene una parte que es visible y física, como por ejemplo salir de un bloqueo, de un atrape de una articulación, de una situación que requiere que alguien te está oprimiendo, pero tiene otra parte que no se ve, que es cómo reaccionamos a otros estímulos que no tienen por qué ser físicos. Pues mismamente pues una agresión verbal de una tercera persona o mis propios pensamientos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado pensando, no valgo para nada, o esta situación me sobrepasa, o... Ahí el oponente no es un tercero, ahí el contrario soy yo. De ahí la frase con la que arrancábamos el podcast de quien vence a los demás es fuerte, pero quien se vence a sí mismo es poderoso. ¿Y cómo puedo superar esa negatividad o incluso ese miedo, sí, esa frustración que tengo en mí mismo de decir, ojo, no voy a poder afrontar esta marcialidad frente al otro, ¿no? En la práctica diaria? En la clase, me refiero, en la práctica diaria. ¿Qué método hay para poder ir practicando la marcialidad cada vez de una forma más serena, más tranquila, más apropiada, como se debe de hacer, ¿no? Superar ese miedo, esa negatividad y esa tensión que me genera, en mi caso, bajo mi punto de vista, y lo has resumido yo creo que muy bien, todo se limita al miedo, ¿no? Al miedo, que lo que puede generar es inseguridad, o el miedo a que me hagan daño, o el miedo a hacer daño. Porque a veces no es tanto lo que me pueda surgir a mí, sino lo que provoco en los demás. Y bueno, creo que tenemos ahí al compañero Igor, que luego vais a hacer más adelante cómo poder enfrentarse, ¿no? a los miedos, y es una parte muy importante que igual es mejor que se desarrolle ahí de manera psicológica, o que igual la metodología que tiene es mayor. Pero yo creo que sobre todo se basa el ir poco a poco, y yo creo que acercándonos desde otro punto de vista, desde la no violencia. No sé, es como mirarlo desde otro prisma. La marcialidad no deja de ser una herramienta, no tiene por qué ser, es como un cuchillo.
Un cuchillo depende, su función o su efecto depende de quién lo maneja y cómo lo maneja. Es decir, yo puedo utilizar un cuchillo para cortar el pan o puedo utilizar el cuchillo para matar a alguien. Depende de mí. Al final no depende de un tercero, depende de la propia persona que está utilizando la herramienta. O sea que para mí la aproximación correcta sería cambiando el punto de vista desde el que nos acercamos. Correcto, muy bien, muy bien. Sí, es cierto, con Igor, que también es un practicante de Tai Chi de hace muchísimos años, ¿no? Tú le conoces más tiempo que yo. Estamos preparando un podcast sobre lo que es el miedo y cómo afrontarlo, ¿no? El miedo que con esta situación de pandemia y de COVID, etcétera, y el miedo al futuro, a la crisis económica que ya está o que se va a acercar, nos está generando de una manera, se ha puesto el miedo más de manifiesto que probablemente hasta ahora, ¿no? Bueno, igual nuestros padres o abuelos que vivieron la guerra, pues sí conocerían el miedo de primera mano. Pero en estas generaciones creo que somos nosotros los que nos toca afrontar el miedo. Pero bueno, con la de Igor ya saldrá. Y yo creo que un poquito, sí, uno de los temas es cómo afrontar el miedo desde un punto de vista psicológico. ¿Hay libros de taoísmo, de tai chi, que aborden el tema de la marcialidad? Hay ciertos libros, por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos, por ejemplo, de 3 que conozco, que siendo aplicaciones estratégicas marciales, se han llevado a un ámbito no marcial o no militar, por así decirlo. Es decir, son libros de estrategia militar que luego se aplican en estrategias comerciales de grandes empresas. Por ejemplo, tenemos el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, el arte de la guerra de Sun Tzu, que este es muy conocido, y las 36 estrategias chinas de Gao Yuan, que estos libros es un poco lo que te comento, es el cambio de prisma. Por ejemplo, en el último sí que se dan ejemplos, ¿no? De esta estrategia en el campo de batalla se utilizó de esta manera, y luego te pone esa misma estrategia cómo ha sido utilizada por una empresa o con otra finalidad, pero el principio que hay es el mismo. Entonces, si tú no quieres trabajar la marcialidad por eso, pues porque no me hagan daño, porque no quiero hacer daño, o sea, yo creo que debemos cambiarlo a un punto de vista de herramienta para conseguir un fin. Ese fin no es otro que el de tú crecer, el vencer ese miedo, pues ¿a qué? A que me vayan a hacer daño, o no poder salir de una situación, o enfrentarme a una persona más grande sin tener que aplicar tanta fuerza. O sea, no depender de la fuerza. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos en la marcialidad en el Tai Chi, la finalidad propia, aparte de la autodefensa, tiene muchos más pasos. Por ejemplo, la comprensión de las energías y las técnicas correctas que tenemos que aplicar en cada movimiento, porque el origen del Tai Chi, sin remontarnos a los orígenes, se basa, por lo menos el que nosotros practicamos en Gudan, son 13 movimientos originales, 13 técnicas básicas, que son la aplicación de 8 fuerzas o 8 técnicas más en combinación con 5 pasos o 5 direcciones. Eso conforman las 13 posturas básicas del Tai Chi, y a partir de ahí se va desarrollando. Ahora bien, para entender, por ejemplo, estas fuerzas, es necesario aplicar una intención determinada. Por ejemplo, no es lo mismo coger un objeto pesado desde el suelo. Imagínate que te vas a acercar a una caja pensando que no pesa nada, que está vacía. Y tú, en cuanto ya tocas la caja y notas, tu cuerpo se va a cambiar de posición si percibes que el objeto va a pesar más o va a pesar menos. Eso ya es una corrección postural natural. En cuanto tú empiezas a aplicar las técnicas en su correcta ejecución, digamos que te ayudan a memorizar o te facilita el que no tengas que estar muy pendiente de todo lo que estamos cuando hacemos los movimientos. Es decir, cuando tú estás ejecutando un movimiento empiezas, la rodilla que no se pase, la cadera que esté hundida, la cabeza para arriba, la espalda redondeada, los hombros relajados, los codos apuntan hacia el suelo. Cuando tú haces un movimiento con una intención, muchas veces no tienes que pensar en cómo poner el cuerpo. Si tú quieres tirar de una cuerda,
tu cuerpo ya va a adoptar mejor o peor esa posición de tirar de una cuerda. Ahora, la corrección del cuerpo que te hará el profesor, pues implicará que corrijas los hombros o los codos, pero es mucho más sencillo que tú pongas una intención de empujar y tu cuerpo te siga, a que de repente no sepas lo que estás haciendo. Sí, pero claro, sin la intención, la estructura, o sea, no puedes poner una estructura correcta sin la intención correcta. Es el ejemplo que te he puesto de la caja. O mira, imagínate que estamos pescando, ¿no? Y de repente, pues nada, pillas un pez pequeñito, entonces tú recoges la caña y no tienes esfuerzo en recoger, o sea, no te cuesta, tiras, enrollas y vale, bien. Y ahora imagínate que lanzas la caña otra vez, pero esta vez ya viene un pez gordo. Entonces, claro, tu posición y tu fuerza y cómo te pones la espalda, y todo, aunque es de manera natural, no es la misma cuando estás recogiendo el hilo para un pez pequeño que para un pez grande. Que tienes que aplicar otra serie de fuerzas, aprovechar más tu cuerpo. Entonces ahí se ve claramente que la intención cambia, y como la intención cambia, tu estructura y tu corrección postural cambian. Entonces, para entender lo que estás haciendo o para comprender por qué se hacen las cosas, porque muchas veces a nosotros nos cuesta asimilar, y es normal, saber por qué hago las cosas si no comprendo el fin, ¿no? O sea, yo puedo aprender... Es como en el trabajo, sí, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Pues cuando te explican por qué estás haciendo esto, pues primero te implicas más y segundo, como lo comprendes, entiendes qué es lo que estás haciendo. Entonces, esa es una de las finalidades, pero aquí entran muchos factores. Por ejemplo, hemos hablado de la comprensión de las técnicas, de los vectores de fuerza que tengo que aplicar. Eso es importante. Hablamos también de una cosa muy importante que es el timing. El timing es el tiempo y la velocidad en la que se ejecuta la técnica. Por ejemplo, las personas que conducen lo saben muy bien cuando se tienen que incorporar a una vía en un ceda en paso o en un stop. Vamos a imaginarnos que los coches vienen con una cadencia constante, es decir, entre coche y coche hay un tiempo en el que tú puedes pasar y siempre es el mismo. Ahí no tienes problemas. Tu cabeza, en base a tu experiencia, calcula la distancia entre los coches y en base a eso aceleras y te incorporas a la vía. Pero ¿qué pasa cuando esta no es constante o fluctúa o ahora vienen 3 coches y luego 6? Pues tienes que ir ajustando ese timing y eso es lo que te da la experiencia. La experiencia de trabajar con la marcialidad. Si esto mismo, porque ya sabes que el tai chi es una parte, el tai chi no, todo en la vida, se basa en el yin y el yang. El yin y el yang es lo tangible y lo intangible. Si el yang es aquello que se ve y se toca, el yin es aquello que no se ve. Si aquí estamos hablando del timing y la marcialidad y el contacto en algo físico y con un oponente, lo que no se ve es, por ejemplo, que no guardamos ese timing a la hora de contestar a una persona. No tenemos esa escucha, esa capacidad de escucha. Muchas veces anteponemos nuestras ideas y regurgitamos lo que nosotros estamos pensando antes de darle la opción al que está enfrente de que acabe su frase. Entonces aquí está también el timing. No tener ese afán y esa necesidad de contestar rápido y sin escuchar al otro. Y esto es una característica que se trabaja muchísimo en el empuje de manos, que se llama la escucha. La escucha no es más que reaccionar a unos estímulos para los cuales, para que tú puedas reaccionar, primero tienes que percibirlos y para eso tienes que estar relajado y atento y con todos los sentidos abiertos, cosa que no hacemos prácticamente nunca debido al ritmo tan frenético que llevamos. Que realmente es una práctica de tai chi muy bonita. El empuje de manos, sí, el tuishou, manos pegadizas se llama, es correcto. Vale, que se me había bloqueado el micrófono. Que yo lo que noto que al hacer tai chi y en la marcialidad me da miedo hacer daño a la otra parte. Y también me ocurre que cuando tengo que hacer la marcialidad se me olvida por completo la forma que estoy haciendo y me pierdo en mí mismo
Es decir, yo soy el propio enemigo, lo que tú decías antes. El propio enemigo a la hora de hacer la marcialidad no es la otra parte, sino soy yo. Ahora me estoy dando cuenta, hablando contigo, que el miedo a hacerle daño al otro hace que no sepa cómo tengo que reaccionar. No es lo mismo si me toca hacer con un chico o con una chica la marcialidad. Pero que al final ese miedo deriva en que se me olvida la forma que es lo que estaba haciendo. Para esta marcialidad tiene origen en una forma, ¿no? Y se me olvida. Entonces al final estoy más centrado en no hacerle daño, en relajarme, y al final dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Y otra vez, ¿me puedes explicar cómo era la forma de lo que teníamos que hacer? Eso pasa cada vez que hacemos marcialidad. Sí, perdona por la corrección, pero el origen no es la forma. La forma es la consecuencia de la aplicación de los principios en cada movimiento. Es decir, la forma es el resultado, pero las palabras, por así decirlo, son los movimientos. Los movimientos crean palabras y tú con palabras creas sentencias o frases. Eso sería un poco el símil, ¿no? Los principios que hay detrás de los movimientos que son aplicados en la forma. La forma lo único que hace es recordarte cuáles son esos principios y esos movimientos. Entonces, tú cuando estás practicando la marcialidad tienes que abstraerte de la forma, sí recordar el movimiento que estás trabajando. ¿Por qué? Porque en ese movimiento de la forma estás aplicando una serie de principios que son los que hemos hablado antes al principio, esto de las 13 técnicas básicas. ¿Vale? Porque hay 8 no sé, aplicaciones, por así decirlo, que cada una tiene su sentido. Entonces tienes que comprender por qué se hacen. En cuanto a trabajar con un compañero y compañera, claro, pues puede pasar. No solo que un chico es diferente un chico o una chica, porque hay diferentes grados de fuerza o incluso diferentes reacciones. Da igual el tipo de persona, si es más grande, si es más baja, las sensibilidades que tú vas a tener o las sensaciones que vas a tener al trabajar con diferentes cuerpos implica que, aun manteniendo los principios, tu técnica deba cambiar. Entonces la finalidad no es tanto vencer o por así decirlo, sí, bueno, es vencer al que tú tienes enfrente, sino que seas capaz de aplicar esas técnicas sin perjuicio para ninguno de los dos, sobre todo para ti y a ser posible por el otro. Sí, que es vencer uno mismo, sus miedos, inseguridades y todo, ¿no? Que no encontramos la solución en el compañero con el que hacemos la marcialidad, sino en nosotros mismos, ¿no? Claro, eso se consigue a base de practicar y practicar la marcialidad, ¿no? Cuanto más tiempo practiquemos en cada clase Sí, porque, claro, realmente la mejor forma de practicar la marcialidad siempre es con otra persona, porque uno solo sería repetir la forma, no hay marcialidad uno solo. Y que no tienes ese intercambio de fuerzas. Tú haces un movimiento ligero, mira qué bien me sale la forma, qué bonito lo hago, y cuando tengo que tirar a hundir, hundo, y cuando tengo que empujar, lo empujo. Pero claro, cuando tienes una persona enfrente mucho más grande que tú, que pesa más, y vas a empujar y no empujas, pues algo está mal. Pues tienes que ver si tu colocación en los hombros, tu timing, tu intención, si todo va a uno, si tu mirada va en la dirección correcta, si eres capaz de adaptarte a esa persona, al tamaño, a su manera de moverse. Entonces estás trabajando mucho más cosas. Yo creo que todo va, y vuelvo a repetir, es un poco en cómo tú enfocas la marcialidad. Fíjate que antes en los poemas que hemos hablado en ningún momento habla de violencia. Entonces, si tu aproximación a la práctica o acercamiento a la práctica cambia, o sea, es decir, a ti lo que se produce es un cambio de chip. Entonces, cuando tienes ese cambio de chip, no hay miedo. Sabes que no vas a hacer daño, porque no tienes ese miedo. Y sabes que la persona que está enfrente
cuando te hace una posición, no es porque quiera hacerte daño, es porque quiere que tú crezcas. Pero para que él también pueda percibir la técnica correcta, la persona, el oponente, también tiene que recibir ese empuje o ese bloqueo o lo que sea. O sea, ahí estáis aprendiendo los dos, no solo está practicando al que le hacen la técnica o el que va a provocar la técnica, es un intercambio de conocimiento, donde el que tiene quizás más experiencia le puede enseñar al que menos, y muchas veces también ocurre esto, que el que menos sabe te pone muchas veces en situaciones que no te esperas. Y entonces ahí se ve si el movimiento marcial o tu práctica es adecuada. ¿Por qué? Porque una técnica repetitiva en base a un patrón aprendido estático es una técnica muerta. Sí, tienes razón, porque yo me he encontrado con compañeros nuevos que han empezado a practicar Tai Chi mucho menos tiempo que yo, y sin embargo la marcialidad, por la espontaneidad o la naturalidad o la falta de buscar la perfección, resulta que lo hacen desde una relajación mucho mayor que la que puedo tener yo. Es curioso. Y también me llama mucho la atención el concepto de marcialidad diferente que hay entre Oriente y Occidente, ¿no? En Occidente es lo que te decía al principio, ¿no? Que nos viene a la cabeza siempre el concepto militar, defensa, ataque, violencia, mientras que la marcialidad en artes marciales oriental es lo que tú estás diciendo, ¿no? Buscar mantener la paz, el equilibrio y mantener el equilibrio. O sea, no es como el ejemplo que tú decías al principio, un coche con mucha potencia, que sería el concepto occidental, que lo puedo utilizar para ir a 1000 por hora y atropellando a todo el mundo. Que puedo conducir suavemente con tranquilidad. Un concepto más oriental de la marcialidad. Fíjate que no sé si esa diferencia que estás diciendo, no. Yo creo que se diluye bastante, porque si te fijas, desde el momento en que estamos vivos, es que todo es una pelea. O sea, la naturaleza per se es violenta. Tú ves un documental de animales y ahí no va el león y con un pastel a la cebra y le invita a merendar, ¿no? Y ya desde que te levantas, pues tienes que estar peleándote, pues yo qué sé, con tu pareja, con los niños, con tu jefe, que ahí no te vas a estar pegando y a mala leche con todo el mundo. Entonces, ese cambio, o sea, al final el tema militar no es más que una metáfora, y eso lo tiene tanto Oriente como Occidente. Muchos deportistas siempre ponen, ¿no?, la metáfora de la guerra, ¿no?, de la superación, del esfuerzo. Entonces todo lleva a lo mismo. Todo yo creo que es un poco en base a la superación. Lo que pasa que, dadas las experiencias que tiene cada uno y sus creencias, es lo que te comento, es la aproximación que hacemos o el acercamiento que hacemos, desde qué punto de vista lo hacemos. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? ¿Con qué finalidad voy a utilizar el cuchillo? ¿Para cortar el pan o para matar a alguien? O sea, y tú lo has expuesto muy bien, ¿no? Cuando tienes que trabajar con alguien, el problema no es la persona que tienes enfrente, el problema eres tú. O sea, el problema, la responsabilidad de estar bien, de hacer bien las cosas, de superarse sin tensión, es tuyo. Muchas veces, cuando tenemos a una persona enfrente y no encaja con lo que nosotros esperamos de ella, le pedimos que cambie. Y eso es un error. El que tiene que cambiar la forma de ver las cosas es uno mismo. Pues muy bien, David. La verdad es que tienes razón, porque la marcialidad es una gran desconocida dentro de la práctica de las artes marciales y del Tai Chi. Y la verdad es que, hablando contigo y dándole vueltas a este tema y a las lecturas que nos has hecho de los libros, sí estoy cambiando poco a poco. Soy consciente de la negatividad que generaba la marcialidad, mis miedos, y creo que me lo voy a tomar mucho más relajado, divertido y con muchas más ganas de practicar de lo que venía haciendo hasta ahora. Sí, al final
al final muchas veces es esa inseguridad, ¿no? Entonces se trata de vencer al miedo. Es una reacción y una evolución natural. Es ir superando los miedos. Entonces, y para que te hagas una idea, yo en esto no soy muy experto, pero bueno, tengo la creencia o creo que al final para el cerebro es indiferente cuando una persona te agarra y te bloquea la mano en la articulación a cuando tú tienes la necesidad o tus pensamientos son muy nocivos para ti, o tienes una persona enfrente que te está chillando. No tiene por qué ser una agresión física. El cerebro trabaja, yo creo, de la misma manera. Acelera el ritmo cardíaco, acelera la respiración, se tensa, te quedas sin respiración, hay un bloqueo, entonces no puedes moverte, generas tensión, te llenas de odio y el odio encima tensa los músculos. O sea, generan unos circuitos ahí de manera natural que, claro, eso ahí no tiene salida. Ahí es muy difícil y eso es dañino para tu persona. Entonces lo que se trata es a través de la experiencia de trabajar la marcialidad, claro, ese patrón lo va a encontrar luego cuando lo que hay enfrente no es una persona física, sino es una situación que te supera. Es lo mismo. Entonces cuanto más lo trabajes, mejor vas a reaccionar. De hecho, hay una frase por ahí que dice: más vale ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. No conocía esa frase, pero está muy bien. Vale, es una experiencia que va generando un resultado, una evolución a medida que se practica. Desde esta perspectiva se va quitando el miedo a la negatividad y todo. Oye, pues muy bien, David, me ha encantado. Pues yo creo que haremos como esta vez, veremos un poco lo que nos proponen en las redes sociales, porque al final pasa un poco como en clase, ¿no? Tú puedes proponer y bien, está bien, pero es mejor que amoldarse a lo que la gente realmente necesita, ¿no? O sea, darle a la gente lo que quiere profundizar, ¿no? Porque igual hay cosas que tampoco interesan demasiado, pero bueno, seguro que nos exponen algo y si no ya buscaremos algún tema, pues darle un poco, ¿no? este cambio de punto de vista. Por ejemplo, hemos hecho una aproximación hacia la marcialidad, pues que no visto de otra manera. Entonces quizás, yo qué sé, pues muchas veces comprender esto, la teoría del yin y el yang o este tipo de cosas con algo un poco más que nos suene a occidental, no tanto perdernos en las palabras orientales, que son muy sabias, pero hay que saber interpretarlas o entenderlas. Igualmente, un abrazo a todos y espero que os guste.